nos ayudan a descartar esta enfermedad. Bueno, Andrés, voy a hacerte otra pregunta de las que encontramos acá. ¿Has encontrado alguna barrera específicamente en los pacientes con VIH en cuanto a la atención oftalmológica? ¿Te refieres desde el punto de vista administrativo, el sistema de salud, o desde el punto de vista del mismo paciente? Como, no sé, en general, ¿cómo ves desde las barreras de del paciente con diagnóstico de VIH, si encontrás alguna obstrucción a su atención como tal, desde la parte administrativa, que no vamos a entrar en temas políticos, a hablar ni a debatir esto, porque no es ni en nuestro objetivo, ni tenemos el por qué entrar a esto, pero has encontrado que hay alguna barrera desde la parte administrativa en general, o el paciente per se, o desde su parte familiar, o desde su parte conceptual, cultural, entre otras, o desde el mismo colegaje, desde el mismo atención del especialista? Al ser una enfermedad multifactorial considerada por el sistema de salud como una enfermedad de alto costo, son pacientes que tienen prioridad. Desde el punto de vista que yo te puedo hablar, Es una gran ventaja. desde el punto de vista oftalmológico, en mi profesión, Salud. salud, un paciente con VIH o en estadio SIDA, esté hospitalizado o no hospitalizado, el acceso a nuestra especialidad es casi que inmediato. Entonces, desde el punto de vista administrativo, no. Los pacientes que requieren una interconsulta oftalmológica, por lo general, la oferta y demanda de esos pacientes es muy alta. ¿Qué quiero decir con eso? Que la atención es muy rápida, es casi que inmediata. Un infectólogo, un paciente hospitalizado con un paciente en estadio SIDA necesita una valoración, una interconsulta oftalmológica casi que el mismo día o prácticamente que inmediatamente el paciente es valorado desde el punto de vista Sí, eso no, sí. oftalmológico. Realmente entran también al juego de la parte administrativa como tal, al juego en el sentido de la atención, de la cita que puede ser un poco demorada o no, dependiendo de la prioridad, pero desde ser si es un paciente prioritario, como es una enfermedad de alto costo, realmente, usualmente la atención es rápida. Sabemos que puede haber casos de pacientes que no tienen una atención oportuna, que pacientes que se les retrasaron en la atención o en la dispensación de medicamentos. Esto puede ocurrir, obviamente, por cuestiones administrativas y ya desde un punto de vista más político y demás y desde las entidades esto puede suceder. Sin embargo, la población usualmente de VIH es beneficiada desde este punto al ser una enfermedad de alto costo. Entonces son pacientes que usualmente, de hecho, como población catalogada como tal, si etiquetamos pacientes con VIH, de hecho, posiblemente su atención sea mucho mejor a la atención de un paciente Correcto. que va por una gripa a una atención de urgencia, a una atención de consulta Completamente de externa. acuerdo. En ese sentido estamos hablando, sin desconocer que puede haber muchas falencias y demás. Yo personalmente veo como una barrera el conocimiento oftalmológico de los colegas. Sabemos que la oftalmología no hace parte de las competencias fundamentales o formadas en muchas de nuestras escuelas universitarias. Sabemos que como oftalmología, como competencia, es bastante pobre en algunas, llamémoslo pobre en algunas, o en casi todas, nuestros colegas que no son oftalmólogos, obviamente. Entonces, veo que muchas veces no remiten al paciente. De hecho, me parece muy llamativo que los pediatras, por conciencia propia y por formación, paciente recién nacido, cita oftalmología por tamizaje, pero no lo vemos con los pacientes con VIH, cuando esto debería suceder en todos, absolutamente todos los pacientes que tienen diagnóstico de VIH. Paciente diagnóstico de VIH positivo, paciente que va al oftalmólogo. Y esto no lo vemos en nuestros colegas, ni en los médicos generales de atención, o atención primaria, o atención diferida, o atención de consulta. No lo vemos ni siquiera en los infectólogos muchas veces. No lo vemos simplemente cuando el paciente se queja de algún tipo de síntoma oftalmológico, hay la remisión, sabiendo que nosotros de hecho pudiéramos tratar de manera preventiva muchas cosas. El ojo seco, una queratitis infecciosa, una escleritis tuberculosa o por cualquier otro tipo Sí, de microorganismos. Juanca, sí me gustaría transmitir muy bien, es que mucho lo que podemos ver en una lámpara de hendidura, pero tengamos presente que los oftalmólogos al realizar un fondo de ojo bajo dilatación, podemos apreciar la retina, que es una estructura vascularizada, podemos ver los vasos sanguíneos en vivo y en directo. Tengo entendido que somos la única especialidad que lo podemos hacer. Tengamos presente que los vasos sanguíneos que irrigan la retina son vasos sanguíneos muy pequeños y suelen ser los primeros afectados en muchos tipos de enfermedades, Exacto. diabetes, enfermedades infecciosas, hipertensión, entre otras.
Entonces, al ser los especialistas, los únicos especialistas que podemos ver la vasculatura en vivo y en directo, creo que es muy importante concientizar la remisión, ¿ok? Creo que es muy importante que de paciente con alguna enfermedad infectocontagiosa, con una enfermedad, Aún sin síntomas, ¿verdad? correcto, sin síntomas, debe ser primordial la remisión a oftalmología para hacer un buen examen oftalmológico y un buen examen bajo dilatación para revisar la retina. Estoy completamente de acuerdo, es absolutamente necesario. Colegas, por favor, colegas de atención primaria, médicos generales, infectólogos, médicos internistas, por favor, todo paciente con VIH debe ser remitido al oftalmólogo para una evaluación general. Paciente, si tú tienes VIH positivo, ve al oftalmólogo a un chequeo general. Es increíble cómo van pacientes que no tienen indicación de existir al oftalmólogo realmente, como por ejemplo en la diabetes, está muy concientizado, los internistas claramente mandan al paciente diabético al oftalmólogo. El paciente con VIH es lo mismo, debería existir esta conciencia. Es que Los invitamos a eso. hay un dato muy interesante porque hoy en día todos queremos porcentajes, todos queremos valores, pero Juanca, hasta un 30% de las enfermedades inflamatorias o enfermedades autoinmunes pueden afectar nuestros ojos en primera instancia. Sí, Entonces, como oftalmólogos tenemos la oportunidad de detectarlos a tiempo y pues evitar secuelas, evitar hospitalizaciones. correcto. Diagnóstico temprano es lo más importante, la prevención es lo más importante hoy en día que creo que es lo que debemos valorar más y no llegar a estadios avanzados. Nuestras vidas pueden ser completamente normales, tengamos o no tengamos enfermedades. Hoy en día la tecnología, los medicamentos, hoy en día con las terapias antirretrovirales los pacientes tienen expectativas de vida muy similares a un paciente inmunocompetente, a un paciente que no tenga la enfermedad. Y superiores a otras enfermedades como la Completamente de diabetes, de acuerdo. hecho. ¿Y consideras que como oftalmólogos podemos aportar a la calidad de vida de un paciente con VIH? Total. La calidad de vida en un paciente que ve bien, Claro, obviamente, si es un paciente que tiene una enfermedad y se la tratamos, obviamente aportaremos su calidad de vida, pero ¿consideras que un paciente con o sin patología ocular, con diagnóstico de VIH, un oftalmólogo puede aportar a su calidad de vida? sí, completamente. Puede tener o no puede tener VIH desde el punto de vista, Juanca, desde el punto de vista de capacidad visual o agudeza visual. No es lo mismo la calidad de una persona que vea 20/20 a una persona que no vea 20/20. No es lo mismo trabajo, estudio, relaciones interpersonales de una persona que tenga una salud visual completamente perfecta o idónea a una persona que no vea bien o que tenga algún tipo de limitación visual. Yo creo que como oftalmólogos, la visión es uno de los sentidos que para mí, pues por eso la estudié, es de las más importantes y debemos cuidarla. Sí genera un impacto y la calidad de vida es muy importante en estos pacientes. Yo pienso lo mismo. Como oftalmólogos tenemos varias cosas y aquí convergen muchas cosas de las cuales hemos hablado, cosas culturales, personales, humanas, familiares, sociales, entre otras. Y es que como oftalmólogos tenemos la posibilidad de educar al paciente en un tema desconocido. Y es que los pacientes como de oftalmología no lo remiten, el paciente no sabe que en el ojo puede tener compromiso solamente por el hecho de tener el virus, no sabe mucho menos que puede haber compromiso cuando el virus se descompensa, cuando su sistema inmune se descompensa. Solamente con esta educación, esta prevención, el paciente se concientiza y sabe que debe ir al oftalmólogo para esto, para prevenir que este tipo de cosas le sucedan. Como oftalmólogos, desde este punto de vista, aportamos a esta mejoría o a esta autocuidado que el paciente con VIH debe de tener, al igual que cualquier otro tipo de pacientes, pero con VIH principalmente, que es nuestro tema de hoy, debería de tener. Aportamos a este autocuidado y de hecho podemos concientizar en otras patologías, porque pacientes que yo he visto con VIH me dicen, es que solamente por tener VIH puedo tener esto, entonces seguramente en la piel me puede pasar esto, entonces seguramente en los oídos me puede pasar esto, y se concientizan de muchas otras cosas. Entonces desde este punto de vista considero que aportamos muchísimo y tengan en cuenta que tenemos la empatía de un médico, es decir, no vamos a juzgarlos en ningún momento, tenemos el conocimiento de un médico, es decir, si tienen otras cosas vamos a poder guiarlos o enfocarlos o dirigirlos o direccionarlos o remitirlos a un especialista que tenga el conocimiento oportuno, sobre todo si son oftalmólogos especializados como lo es Andrés en inflamación intraocular o en inflamación ocular. Entonces, desde ese punto de vista los oftalmólogos aportamos un montón. Entonces, a los pacientes con VIH les aportamos muchísimo de su calidad de vida, podemos escucharlos, tenemos la empatía de un médico, tenemos el conocimiento de especialistas y les ahondamos en un campo
camino nuevo y en una enfermedad nueva que desconocen en cuanto al compromiso ocular que hace que vean desde otro punto de vista su enfermedad. Entonces definitivamente creo que les aportamos muchísimo en esto. Los invito a consultar. Andrés, cerremos entonces. Te voy a hacer unas preguntas como claves de sí o no, de las cuales muchas ya hemos hablado, pero respondamos sí o no, simplemente. Andrés, un paciente Sí, con VIH debería ir al oftalmólogo. sí, 100%. Andrés, un colega debería remitir un paciente con VIH al oftalmólogo. Cualquier colega que tenga un paciente con diagnóstico de VIH positivo debe ser remitido a un oftalmólogo. Andrés, un paciente con VIH puede tener una enfermedad grave en los ojos. Sí, inclusive sabemos que el VIH puede ser el trampolín para enfermedades oportunistas. Y estas enfermedades oportunistas que ya mencionamos al principio del podcast, tuberculosis, citomegalovirus, pueden comprometer únicamente nuestros ojos. Entonces, sí, esos pacientes pueden verse afectados únicamente en los ojos. Andrés, hay un síntoma puntual el cual el paciente una vez lo sienta, hablemos de pacientes con diagnóstico de VIH, una vez lo sienta debe acudir al oftalmólogo, un síntoma específico, Visión borrosa. pero hay un síntoma puntual por el cual debe acudir. Síntoma puntual por el que el paciente Te respondo yo, no, cualquier cosa, acudir al oftalmólogo, independiente de tener o no tener síntomas, acudir al oftalmólogo. ¿Estás de acuerdo con ese no? completamente de acuerdo. Visión borrosa, vital. Si quieres visión borrosa y VIH, consultar inmediatamente. Andrés, por último, los ojos hablan del estado inmunológico de una persona con VIH. Sí, Juanca, completamente de acuerdo. Inclusive, tanto es que hay una subespecialidad en oftalmología que se llama inmunología ocular y uveitis. Que tú la tienes. Así es. Entonces, recordemos, como mencionamos anteriormente, los oftalmólogos podemos evaluar la vasculatura intraocular de los pacientes y podemos medir de manera indirecta o indirecta el estado inmune o inflamatorio de cada paciente. Y para cerrar ya esto, para cerrar este tema tan interesante del cual hablamos hoy, y es tan apasionante que nos podríamos aquí quedar hablando horas, ¿qué le dirías a un paciente que tenga o no tenga terapia, tenga o no tenga deficiencia inmune, o qué le dirías a un paciente con VIH positivo en cuanto a la consulta oftalmológica? ¿Qué le dirías vos como médico? ¿Cuál sería tu consejo para darle si le da miedo consultar, o miedo a tener tratamiento, o miedo a tener terapia de reemplazo, terapia de reconstitución, o terapia tipo HART o terapia antirretroviral? ¿Qué le dirías a un paciente que teme a ir a consulta en general al médico o al oftalmólogo directamente? Eh, Vos como inmunólogo, como especialista en la inflamación del ojo, ¿y esto qué le dirías? Juanca, primero como humano, le diría que no tenga miedo. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que puede llevar una vida completamente normal. Definitivamente es una realidad y lo tenemos hace muchos años. Y segundo, como oftalmólogo, nuevamente, y como médico, con mi juramento hipocrático, todos los vamos a cuidar, vamos a velar por su salud física, emocional y visual. Entonces los invitamos a todos a consultar, no tengan miedo. O sea, los médicos estamos entrenados para tratar ese tipo de No patologías. tenganlo, es válido tener miedo, está bien tener miedo, pero estamos con todas las competencias para poderlos atender y poderlos evaluar y poderlos acompañar en esto. Vengan a la consulta y, por favor, vivan una vida feliz. Y definitivamente vivan felices, sean felices. Esta enfermedad o esta patología o este diagnóstico no tiene por qué generar infelicidad. Estamos nosotros como oftalmólogos para acompañarlos a seguir siendo felices. Bueno, y finalmente agradecer por este espacio, por este spot tan chévere, tan bacano que nos facilitó el Hotel Calle Flora y el restaurante Amelier Lounge, que fue magnífico, maravilloso para compartir aquí con Andrés con estos temitas tan profundos y tan controvertidos. Muchas gracias por acompañarnos, los invitamos a seguirnos viendo y o con eso.